Encantado, Marcelo Bermolén. Jorge Fontevecchia lo saluda. Me gustaría que usted compartiera con nuestra audiencia una síntesis del análisis que ha hecho respecto a la comparación de los días de paro nacional a lo largo de la democracia. Un placer acompañarlo, Jorge. La verdad es que hicimos un análisis histórico, en principio, de los paros generales desde 1983, desde el retorno a la democracia. El paro que se va a desarrollar mañana formalmente es el paro número 45 en 41 años de democracia. Si uno hiciera un promedio, diría un paro y algo por cada año de la democracia, parece algo no tan inusitado. Pero cuando uno ajusta, digamos, las variables y empieza, digamos, a analizar los paros en función de la ideología de cada una de las fuerzas políticas a los que le realizaron las medidas de fuerza, encuentra, digamos, una diferencia abismal, ¿no? Por un lado, de los 45 paros generales, 29 le fueron realizados a los presidentes no peronistas en apenas 13 años de gobierno, ¿no? Tenemos 2 mandatos en los que no culminaron su ejercicio ni Raúl Alfonsín ni Fernando de la Rúa. Mauricio Macri fue el primer presidente no peronista en culminarlo y tenemos un mandato ahora en proceso, que es el de Javier Milei. Bueno, eso suma 13 años, 29 paros, el 64,5% de los paros fueron a fuerzas no peronistas. Del otro lado, tenemos que a los gobiernos peronistas, que los que han sido los que más tiempo gobernaron el país en estos 41 años de democracia, durante 28 años le hicieron apenas 16 paros, el 35,5%, así que la diferencia es abismal, ¿no? El paro de mañana confirma esta regla que dicen los datos duros, que el sindicalismo argentino es hostil, beligerante, agresivo con los presidentes no peronistas, y yo diría que amable, tolerante y hasta cómplice con los gobiernos peronistas, ¿no? Y bastaría mirar, no muy lejos, que en el mandato de Alberto Fernández, un mandato con muchas dificultades económicas, con declive a nivel social, etcétera, el sindicalismo argentino le regaló a Alberto Fernández el galardón de retirarse del poder, siendo el primer presidente de la Argentina sin reelección en no haber recibido paros generales en su mandato, en su ejercicio, ¿no? ¿Pero a qué lo atribuye? Porque yo lo escucho siempre esto. Entonces la pregunta es, ¿por qué si supuestamente es un presidente tan torpe, que se le critica tanta incapacidad, por qué cree usted que no hubo ningún paro? Y si le hicieron, le hicieron a Cristina, así, ¿a qué lo atribuye? Yo creo que ahí aparece la idea de la tolerancia y de alguna manera hasta la complicidad con el poder, ¿no? El sindicalismo tiene una raigambre de origen peronista y es mucho más amable, tolerante con los gobiernos de ese signo, ¿no? Pero vuelvo a preguntarle, ¿y por qué fueron más tolerantes con Alberto Fernández que con Cristina Kirchner? Bueno, con Cristina Fernández de Kirchner fueron tolerantes, porque en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner no hubo paros generales. Sin embargo, en la reelección de ella, digamos en el segundo mandato, y en una disputa muy personalizada con Moyano, le hicieron 5 paros generales, ya digamos después de la segunda mitad de ese mandato, de ese segundo mandato, le hicieron 5 paros generales. Y, por ejemplo, con Carlos Menem fueron muy tolerantes, porque le toleraron una hiperinflación, el plan Bonex, es decir, claramente, digamos, son mucho más amables con los presidentes peronistas. Néstor Kirchner no le hicieron prácticamente paros, tuvo solo uno, que duró medio día y que fue por la muerte de una docente en el sur, y aprovecharon para reclamar la apertura de paritarias. Pero claramente, digamos, es muy diferente. Si uno analiza quiénes tuvieron 3 paros generales, bueno, todos los presidentes no peronistas tuvieron 3 paros generales. Los no peronistas, los únicos que lo padecieron fue Carlos Menem, digamos, que lo soportó cuando ya llevaba el 6º año de mandato, y Cristina Fernández de Kirchner cuando ya llevaba adelante el final de su 7º año de mandato. Fijémonos la diferencia, ¿no? En menos de 2 años hay 3 presidentes no peronistas que soportaron paros generales, que son Fernando de la Rúa en primer lugar, tuvo el tercer paro general a 180 días de haber asumido, Javier Milei, que es el segundo en este ranking, con 487 días, recibe el tercer paro desde que hizo la toma del poder,
y culmina, digamos, Raúl Alfonsín con 628 días. Es decir, esos tres mandatarios recibieron durante 3 paros en menos de 2 años de ejercicio del poder, ¿no? Déjeme, esto... Marcelo, sumarle un argumento, porque si no resulta contraintuitivo. Esencialmente creo yo que habría que agregar que en el caso de Alberto Fernández hubo 1 año y pico atravesado por la pandemia, obviamente. Y después que a los empleados en blanco, que son los que están sindicalizados y que tienen que ver con quienes decretan paros generales, que normalmente es la Central Obrera, hasta el proceso inflacionario que fue hasta el último año, sus salarios crecieron al compás de la inflación. Entonces, hubo una etapa en la que Alberto Fernández podía ufanarse con razón de que los salarios de quienes estaban en blanco, de que aquellos que estaban sindicalizados, habían crecido al nivel de la inflación. Después arrancó todo el último año con un proceso de aceleramiento de la inflación. Entonces, hay una combinación de una pandemia y unos primeros 2 años y medio en la que no hubo pérdida para ellos, no obviamente para el otro 50% de los empleados de la Argentina que no están sindicalizados, ¿no? Ahora usted descubre también algo interesante, que es que en líneas generales hay más paros en el mes de abril, como que hay algo estacional, se espera que pasen las vacaciones y después viene el paro. Cuéntenos un poco. Bueno, agregamos este informe, lo venimos desarrollando y lo actualizamos, agregamos un indicador que eran paros por mes calendario, y ahí nos sorprendimos, ¿no? Hay 3 meses del año que el sindicalismo argentino prefiere para hacer paros, que son abril, mayo y septiembre, pero en el caso del mes de abril es un caso paradigmático porque hay 6 paros a 6 presidentes diferentes, ¿no? Es decir, es más fácil preguntarse a qué presidente no le hicieron paro en abril, que es obviamente a Alberto Fernández, y llamativamente a Fernando de la Rúa, ¿no? Fernando de la Rúa se lleva todos los meses inusuales, y Alfonsín también, que son febrero, julio y octubre. Esos 3 meses inusuales donde 2 pertenecen a vacaciones, ¿no? Febrero y julio, vacaciones estivales e invernales, y octubre, bueno, quizás por el feriado largo del 12 de octubre, pero la verdad es que, bueno, esos meses inusuales son todos para presidentes no peronistas, ¿no? Así que ese es otro dato que surgió del informe, y un dato más es que normalmente el sindicalismo es muy agresivo, ¿no? Cuando realiza el segundo paro, inmediatamente realiza el tercero, ¿no? Y ese intervalo entre el segundo y el tercer paro, bueno, obviamente lo encabeza Fernando de la Rúa, lo sigue Alfonsín, pero llamativamente Javier Milei es el presidente al que más le demoran en hacer el tercer paro luego del segundo, ¿no? 330 y pico de días, que esto tiene que ver más que nada con esta tregua no escrita que el sindicalismo argentino firmó luego del segundo paro con Javier Milei, y que hizo que de alguna manera hubiera cierta paz en materia sindical, ¿no? ¿Por qué hace el sindicalismo argentino ahora este nuevo paro? ¿Cuál es el contexto? Bueno, yo creo que Javier Milei ha cometido muchos errores, no forzados, desde el escándalo del Libragate. Hay una sucesión, ¿no? Creo que también hay un avance de este gobierno en materia institucional, ¿no? De no respetar las instituciones, de trastocarlas. Eso le ha traído también serios inconvenientes. Pero al contexto económico, que ahora se agrega el contexto internacional, me parece que hay cuestiones internas, ¿no? El sindicalismo tiene una interna que está debatiendo, en noviembre va a haber elecciones en la CGT, ahí hay disputas de poder entre los duros y los dialoguistas, y también hay una cuestión no dicha o no esclarecida, que es que en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se estaría comprometiendo a la Argentina a una reforma laboral y a una reforma jubilatoria, ¿no? Una pregunta más, Marcelo, porque claramente lo que indica parecería que se le escapa al extremo calor y al extremo frío, y que esto debe tener que ver con paros que tienen marcha y que no tienen marcha. ¿Usted tiene diferenciado ahí en la cantidad de paros nacionales aquellos que es simplemente paro, pero sin ninguna manifestación, con aquellos que hay manifestación? En los cuadros de los 45 paros, sí, nosotros ponemos la duración y si tuvo o no movilización. No habíamos hecho el indicador, estaría bueno agregarlo para el próximo informe. Ahí está. O sea, movilización con temperatura, para ponerlo en términos concretos. Marcelo, le agradecemos mucho, buen trabajo, y bueno, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, un placer. Al contrario, acabamos de hablar con Marcelo Bermolén del Observatorio, un informatorio que hace
respecto de la cantidad de paros generales que tuvo la Argentina en la Universidad Austral.